Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Pues contentos de estar nuevamente aquí juntos como familia de Dios para ser edificados en su palabra, en su verdad. Y también damos gracias a Dios por la vida del apóstol Basilio, que está allá en Colombia ministrando, el pastor Gerardo en Dallas, a un grupo de líderes, a matrimonios. Él está por allá, así que damos gracias a Dios que nos permite ser de bendición para edificación del cuerpo de Cristo. Estamos contentos y hoy tú que viniste, tú que estás aquí y a todos los que nos están acompañando también a través de las redes sociales, de los medios, pues bienvenidos, y vamos a compartir hoy acerca de la operación de Cristo en nosotros. La semana pasada el pastor Arnold Ballesteros compartía con nosotros cuáles eran las expectativas de Dios para el hombre, para la humanidad. Y claramente a través de todos esos pasajes, de esa riqueza escritural, pues nos fue totalmente afirmado y aclarado que su propósito tiene que ver con esa depositar, hacernos partícipes de la gloria de Él, de su vida, de su naturaleza, y que esa gloria sea manifestada como lo cantábamos hace un momento. Así que esas son las expectativas de Dios, y vemos a un Pablo, un apóstol, que constantemente trabajaba con este fin. Dice: yo lo que hago es lucho y yo me esfuerzo para presentarlos a cada uno de ustedes perfectos, los amonesto. Todo lo que hago, pero no en mi fuerza, sino en la potencia de Dios que opera en mi vida, para que ustedes vayan creciendo y desarrollando esa semejanza del Hijo a la cual ahora participan. Y hoy quiero hablar de esa operación de Cristo en nuestras vidas. Esto es algo muy importante, porque si tú ves a un Jesucristo simplemente como una historia o como alguien que vivió aquí en la tierra, que hizo cosas buenas, pero tú no te identificas con la obra que Él hizo, y que ahora es una obra a la que te ha hecho partícipe, entonces vas a perder de esta riqueza. Simplemente todo lo que veas en las Escrituras va a ser como una historia, un deseo bonito, algo muy bueno que está ahí, pero no va a ser parte de tu vida. Y la realidad es que en Cristo se encuentran todas estas riquezas depositadas y que son una realidad para nosotros. Para eso vino Cristo, para hacernos partícipes de esta verdad. Y tienes que identificarte. Y al ver el ministerio de Cristo aquí en la tierra operando, podemos ver su iglesia operando. Podemos ver, porque la iglesia está en Cristo. Entonces podemos ver su operación, y a través de esto, al identificarnos, al aceptar lo que somos y la identidad que tenemos como ahora hijos de Dios, podemos vivir como Cristo vivió. Es decir, Él vino a hacer una obra en el Espíritu, reconciliarnos con el Padre, pero a la vez vino a modelarnos cómo vivir, cómo iban a ser esos hijos conectados con lo celestial. Así que en Cristo, que es nuestra esperanza de gloria, la participación de esta vida, entonces podemos ver qué somos nosotros y cómo operamos nosotros también aquí en esta tierra. En este pasaje que vamos a ver en Juan 3, 31 al 36, está describiendo Juan el Bautista el ministerio de Cristo. Y al describirlo, esta operación, dice: es necesario que yo mengüe, que el ministerio que él tenía fuera cesando, para que fuera expresándose el de Cristo, ¿no? Y vamos a leer entonces Juan 3, 31 al 36. Y dice así: el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales va a hablar. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio
Este atestigua entonces que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, aquellos que rechazan al Hijo, como dice Romanos capítulo 1, pues obvio son entregados a una mentalidad reprobada de un corazón necio que hace a un lado el reconocimiento de lo que Dios es y no le dan gracias. Viven en las consecuencias de sus mismas decisiones y de su mente. Pero lo que vemos aquí, la primera cosa interesante en este pasaje, es que aquí Juan el Bautista, describiendo el ministerio de Jesús, dice que el que viene de arriba está por encima de todo y el que viene del cielo está por encima de todos. Esto habla de poder y autoridad para vivir. Y eso nosotros también, como hijos de Dios, ahora partícipes de su naturaleza, se nos ha dado el poder y la autoridad para vivir como Él vivió. Entonces las palabras viene, obvio, describe una iniciativa de Dios. Y en este pasaje que describe Juan el Bautista anteriormente, por ejemplo en Juan 3:16 menciona que el Padre envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo. Hubo una iniciativa de Dios. Entendemos que Cristo vino y ya vino a esta tierra para manifestar esa expectativa de Dios o el deseo que Él tenía desde antes del principio de todos los siglos. De hecho, Cristo ya había sido crucificado desde antes de la fundación de todas las cosas para que tú y yo participáramos de esta vida que Él nos da y de su autoridad y su poder para vivir también aquí en esta tierra. Entonces podemos ver que la naturaleza de Cristo es celestial, el que viene de arriba. Tiene una naturaleza diferente, celestial, no es terrenal. Es decir, está conectada con lo espiritual, con Dios, con el Padre. Y tiene el poder y tiene toda la autoridad para manifestar su propósito, cumplir con su propósito aquí en la tierra. En este caso Jesús venía a cumplir una misión que era la reconciliación de todas las cosas con el Padre. Pero a la vez nosotros también en Cristo ahora hemos recibido también poder y autoridad para vivir de acuerdo al diseño de Dios. Entonces podemos ver que el que viene de arriba, Cristo, con una naturaleza conectada con Dios, con una cultura que es la del reino, Él donde quiera que iba, todo lo transformaba. Lo que estaba desordenado venía a ser ordenado. Lo que estuviera enfermo recibía sanidad. Lo que erraba al propósito se alineaba o se enderezaba al propósito. Y los que estaban en opresión recibían liberación. Entonces esa expresión de la autoridad, del gobierno que él poseía, se veía en todo lo que hacía. Lucas 4:18 dice así, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas palabras las declaró Jesús del libro de Isaías, una profecía. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos en Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, obvio conectado con la vida del cielo, la vida del Padre, el Espíritu Santo, vemos viviendo, y lo que predicaba siempre estaba de acuerdo a lo que expresaba en su vivencia. Por eso vemos a un Jesús en Mateo 5, donde dice que recorría todas las aldeas enseñando y predicando. Pero cuando la gente lo escuchaba, él
se maravillaban de la autoridad con la cual él enseñaba. ¿Por qué? Porque la autoridad que se le había dado, la autoridad en el Espíritu y todo lo que comunicaba eran una sola cosa. Era una vida, una expresión de vida, de tal manera que decían, no habla como los escribas y fariseos, quienes decían cosas pero no las hacían. En cambio, Cristo nos enseña el modelo donde Él lo que escuchaba del Padre, eso hablaba, eso vivía y eso expresaba en todas las cosas. Por eso se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, de su estilo de vida, de su conducta. Se admiraban de cómo vivía Jesús. De tal manera que vemos en Mateo 5, cuando Él empieza a hablar de las bienaventuranzas y comienza a compartirles el estilo de vida del reino de Dios, de alguien que vive en lo celestial y puede vivirlo aquí también en lo terrenal. Entonces comienza a enseñarles acerca de que el que es grande en el reino es el que practica lo que habla. Les enseña eso. Les enseña el propósito y el diseño del matrimonio, que un hombre y una mujer forman una familia desde el principio. Dejará el hombre su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne entre ellos. Y les habla del modelo divino. Les habla también de que es necesario perdonar, de no airarse, de no guardar rencor, porque vives entonces encarcelado en un alma amargada. Y les habla de perdonar y de aún amar, no solamente a los que te aman, sino amar a los que también te hacen o procuran tu mal. Esa capacidad de amar que viene de lo celestial, ese poder y tener esa autoridad para vivir de esa manera. Les habla de no ser avaros, les habla de la generosidad, de no vivir gobernados por las cosas materiales, de no puedes tener dos señores porque o vas a servir a uno o al otro. Todas estas cosas que Jesús hablaba eran tan prácticas para la vida, pero obvio Él lo hablaba desde una posición celestial y no terrenal. Entonces cuando la gente escuchaba eso decían, eso se oye maravilloso, pero ¿cómo puedo llegar a vivenciar aquellas realidades en lo natural? Entonces les habla que lo que siembras cosechas. Jesús vino a marcar la diferencia entre el verdadero modelo de Dios, que es celestial, y el del hombre, que es terrenal, el de Adán. La religión es un conocimiento nada más transmitido. Alguien que te transmite un conocimiento en tu mente natural, pero no hay una vivencia, no hay una práctica, no hay un conocimiento, una experiencia de ese amor real de Dios que opera desde tu interior y que es manifestado. Pero el reino de Dios es un gobierno en el corazón de los hombres. Y lo más maravilloso es que Jesús vino a ser el modelo. De tal manera que así como Él vivió con la autoridad del Padre para vivir y realizar la obra que se le había encomendado, así tú y yo ahora en Cristo Jesús nos podemos identificar y dejar que la operación de su Espíritu en nosotros pueda expresarse en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos esa autoridad, se nos ha dado esa autoridad. Vivimos bajo ese reino y ese gobierno. En Mateo simplemente se mencionan 55 veces lo que tiene que ver con la palabra reino de Dios. Un gobierno que Él venía a establecer en el interior de los hombres y que los posicionaba en lugares celestiales para poder operar en la autoridad y poder no solamente tener conocimiento de Dios, sino vivenciar ese conocimiento y poder practicarlo. Y poderlo hacer, aterrizarlo aquí en nuestra vida, en nuestro tiempo aquí en la tierra. Entonces el que viene de arriba y que está sobre todo nos habla de esa posición de autoridad, de poder y de gobierno. Por eso hoy tú y yo hemos sido sentados en lugares celestiales. Hoy tú y yo, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es una ciudadanía celestial de la que tú y yo participamos.
pero estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero tenemos el poder para vivir aquí esa realidad. Eso es lo maravilloso de esto. En Efesios nos dice, Efesios 2, 5, 6, aún nosotros cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido nosotros salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Así que tú vienes de arriba. Si tú has puesto tu fe en Cristo, renaciste por el Espíritu, fuiste regenerado en el Espíritu y tú naciste no por voluntad de hombre, sino que naciste por voluntad de Dios. Ahora eres una nueva criatura que vienes de arriba. Por eso la nueva Jerusalén desciende del cielo. La iglesia que estamos allá arriba desciende del cielo y viene a una operación aquí en la tierra. Estamos en Cristo, pero ahora operamos aquí en esta tierra desde esa posición espiritual. Colosenses 3, 3, 4 lo voy a poner en primera persona porque he muerto y mi vida ahora está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es mi vida, se manifiesta, entonces yo también soy manifestado con Él en esa gloria. Entonces podemos ver, así como Juan el Bautista habla de Cristo y su ministerio, puedes verte tú ahí como un hijo de Dios operando aquí en la tierra con ese poder y autoridad y gobierno, porque Él hizo posible que nacieras de nuevo en el Espíritu y participaras de Él. Jesús vino a establecer ese reino, esa cultura, un dominio de Dios, un poder para que podamos vivir el ejercicio de la libertad como hijos de Dios, libres del pecado para poder vivir para nuestro Dios, para poder expresarle. Una vez platicando con una persona ahí en el salón, con Cristi, platicando con él, salió el tema acerca de la vida de los hijos de Dios y platicamos por mucho tiempo. Al final él me dice, wow, es muy padre esto que platicamos, muy buena plática, y me dice, pero qué difícil es ser un cristiano, qué difícil es ser. Y yo le dije, mira, la verdad, si tú quieres ser en tus propias fuerzas, es imposible, porque tú necesitas participar de una nueva creación. Y eso es lo que te habilita para poder vivir en esta dimensión de vida, una nueva naturaleza. Entonces, realmente en tus fuerzas, el hombre natural no puede hacerlo. Pero qué maravilloso que aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos este poder, tenemos esta autoridad para poder vivir, valga la redundancia, en estas realidades. ¿Quiénes participan entonces de este poder operacional? Bueno, Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién es la fuerza? ¿Mía? No, es la de Él, la cual operó primero en Cristo, el modelo, el primero de la nueva creación, y dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todo las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, tú y yo venimos a ser partes, a ser injertados en este cuerpo por medio de la vida del Espíritu, y Dios nos entregó toda autoridad. Nos entregó su Espíritu para que podamos vivir como Él vivió. Así que la vida del creyente es poder.
al que cree, todo le es posible. Al que ha participado de esta verdad y de estas realidades, todo le es posible. En la vida del Hijo de Dios, la palabra no puedo, no se puede, no debe existir. Porque se te ha dado todo el poder y la autoridad para vivir de acuerdo al diseño. ¡Wow! Dios me dio el poder para tener un matrimonio de acuerdo al diseño. Y vivir y glorificar a Dios con mi matrimonio, siendo un ejemplo. Dios me dio el poder para ser un padre o una madre según el plan y el diseño. Y conforme tú vas conociendo la palabra, conforme tú vas conociendo más a Cristo, entonces te vas siendo transformado a su imagen y vas siendo más efectivo en tu labor como padre, como madre, en tu rol, en tu diseño. Dios me dio el poder para vencer toda situación adversa o de dolor que atraviesa mi vida, no importa cuál ésta sea, o que tú mismo la hayas generado. Dios te da el poder para que ese dolor, para que esas circunstancias no gobiernen tu vida o no te mantengan ahí en un pozo de la desesperación, sino que ahora tú entiendes que vives de una manera diferente y tus pies van a ser afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Tienes ese poder para vivir de esa manera, por encima de las circunstancias. Aunque pueda haber situaciones de dolor en la vida, claro, la Escritura no dice que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Tanto al hombre sabio como al hombre necio dice la Escritura que edificaron su casa, pero a los dos le vinieron los vientos, a los dos le vinieron las lluvias, a los dos le vinieron las circunstancias difíciles, pero una casa permaneció y la otra se cayó. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu vida? ¿En qué estás edificando? Tienes que entender que Dios te ha dado este poder de vida para vivir. Por eso ahora analizando este pasaje podemos ver esa operación de Cristo. Así como Él vivió, yo puedo vivir. Él me dejó ese ejemplo. Dios me dio el poder para disfrutar esta vida y cumplir con mi propósito. También vemos en este pasaje que describe el ministerio de Cristo que Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Juan 3:31 dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y dice: y lo que vio y oyó, dice, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, así como Cristo vino a testificar y a hablar de lo que vio y oyó del Padre, de este diseño, así tú y yo también estamos aquí y somos testigos y testimonio de lo que conocemos del Padre y de Cristo. Y atestiguamos que es veraz. Así que número 2 podríamos hablar: yo soy un testimonio de la verdad como Él lo es, o como Él lo fue cuando estuvo en la tierra. Yo también soy un testimonio de esa realidad, porque Cristo me hizo participar de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Si no es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es conocerle. Vino a mostrarnos al Padre, Jesucristo, la realidad de Dios y de lo que Él vio y oyó. Dice: las palabras que yo hablo, hablo las del Padre nada más. Las obras que yo hago son las obras del Padre que Él hizo. Y eso nos hizo partícipes Cristo a nosotros. Hoy tú y yo vivimos, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y entonces todo lo que hacemos, simplemente lo que hemos aprendido de Él, lo que conocemos de Él, lo vamos expresando. Somos testimonio de esa realidad de Dios. Juan 18:37, si lo proyectamos por favor, vemos aquí antes de la crucifixión, Jesús
teniendo una plática con Pilato. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Sí? Todo aquel que es de la verdad va a escuchar mi voz. Y le dijo Pilato, bien interesante: ¿qué es la verdad? Entonces Jesús, y noten cómo está ligado todo. Tiene que ver con rey. Él venía como un rey a establecer un reino en el interior de los hombres. Pero este reinado tiene un gobierno que viene a ser establecido también dentro, es un reinado espiritual. Y este reinado es la verdad de Dios, lo que Dios ha determinado, lo que es en diseño, lo que es la realidad operante para cada hombre, es la expectativa de Dios, como lo vimos en la conferencia pasada. Esta es la verdad, este es el diseño que viene a ser expresado. Y Cristo venía a ser solamente un testimonio y un testigo de esa realidad. Y aún así Pilato dice: ¿qué es la verdad? Porque en sus ojos naturales él no podía ver este reino operante. Y me parece que hay mucha gente que hoy, aunque se le ha hablado de Cristo, donde está la verdad, Cristo es la palabra, es el logos, es la vida. Cristo es la única verdad, el camino, la verdad y la única vida que puede existir para vivir. Y la gente muchas veces lo rechaza y deciden vivir no en la verdad, sino deciden vivir en una mentira. Porque nada más hay dos caminos: o vives en la verdad de Dios o vives en tus propios caminos. Entonces Cristo vino a ser un testigo de esa veracidad, de esa verdad, de esa realidad. Y solamente a través de Él tú puedes participar de esta vida. Por eso 1 Juan 5, 10 y 11 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, el que ha creído la verdad, porque una verdad no es una doctrina, es Cristo, es una persona. Y si tú has creído en Él, tiene el testimonio. Puedes saber que Dios es veraz. El que no cree en Dios le ha hecho a Dios mentiroso. Nota eso. Al tú rechazar la verdad de Dios, entonces dices: eso no es verdad, es mentira. Yo vivo en mi verdad. Que obvio la mayoría no sabe ni cuál es la verdad. Cada quien se crea su propia verdad de lo que piensa que es la vida, de lo que piensa que son los diseños para vivir a su manera. Pero ¿dónde van a encontrar el verdadero diseño y la verdad absoluta? Solamente en Cristo, en la persona de Cristo. Pero el que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio. ¿Cuál testimonio? De la verdad. Cristo venía a manifestar la verdad, a ser testigo de lo que es realidad, a modelar la verdad en cuanto al diseño de vida. Y solamente en Él se puede encontrar. Entonces, porque esta persona no ha creído en el testimonio de la verdad que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la verdad. Puedes conocer la verdad. Y tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con un reino que opera desde dentro de ti. ¿Quiénes pueden conocer a Dios verdaderamente? ¿Quiénes son los que pueden experimentar la realidad de Dios en sus vidas? Solamente los que han creído y han recibido este testimonio de Dios. Por eso, en ese pasaje base que hemos estado tomando en Juan, el versículo 33 dice: el que recibe el testimonio
testifica o atestigua que Dios es veraz. Es decir, el que ha creído tiene acceso a esa autoridad, a ese poder, a esa vida, a ese gobierno, a ese reino, a esa libertad de los hijos de Dios. Y dice, eso es verdad. Y sí es posible vivir de acuerdo a esta realidad y verdad de Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, cuando tú crees en el Hijo y eres sellado con el Espíritu de la promesa, lo primero que hace el Espíritu es decir, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y comienzas a entender identidad, llamado. Y así como Cristo vino a reinar, Él vino a que tú y yo reináramos juntamente con Él. Somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura, y reinamos juntamente con Él, gobernamos juntamente con Él, vivimos y expresamos esa realidad. Somos baluartes de esta verdad de Dios y atestiguamos, somos testigos, testimonios vivos de que es verdad. Por eso quizás la gente cuando ve tu vida a través de los años dice, no, debería de decir, él ya no es el mismo. Debería de decir. Hay una transformación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No te puedes quedar estancado en el mismo estilo de vida o viviendo en los mismos patrones de vida viciosos. Al contrario, debe haber un avance, una gloria en gloria, en gloria en la manifestación de lo que te fue dado. No puedes ser igual como lo cantamos hace un momento. No puede. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios después de 20 años siga batallando con la ira y con el enojo o maltratando a los hijos con sus palabras? ¿Cómo es posible? No. O no nació de nuevo o vive en la carne, gobernado por sus emociones y no ha dejado que el poder que le habita gobierne. Una de dos. Jesús dio testimonio de lo que vio y escuchó. Tú y yo damos testimonio de lo que hemos participado en Cristo, de lo que vemos de Cristo en nosotros, de lo que vemos del Padre, de lo que conocemos del Padre, que Él es real. Pero también en Juan, este mismo pasaje, 3:34, dice, porque el que Dios envió, hablando de Cristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Wow. Entonces, Cristo venía con una misión que provenía del Padre y Él la cumplió. Pero Cristo sigue operando en la tierra. Cristo, cuando estaba con sus discípulos, los discípulos le escuchaban a Él. El Hijo de Dios estaba entre ellos y escuchaban la voz de Dios a través de Cristo. Pero Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque así yo no los dejaré solos, sino que yo estaré en ustedes. La operación cuando Él estuvo en la tierra era Él conectado con la vida espiritual, pero no estaba en ellos. Ellos escuchaban externamente a Dios. Pero lo que venía a hacer Él era vertirse en cada uno de nosotros. Aquella ejemplo, aquella sombra de la Santa Cena, donde Jesús, estando con ellos, agarra un pan y le dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, y comienza a darlo a cada uno de ustedes. Es mi cuerpo, eso es lo que yo soy, repartido en cada uno de ustedes, a través del pacto eterno que se hizo con el sacrificio de su sangre y la participación de su obra. Entonces Él venía a ser un multicuerpo, donde Él es la cabeza
y nosotros somos su cuerpo operante. Así que Cristo está aquí en la tierra, operando en tu vida y en mi vida. Y somos testimonio de esa realidad. Y así como Él tenía una misión, nosotros tenemos una misión también que cumplir. 2 Corintios 5, 17, 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas entonces pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación ministerio de la reconciliación, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estamos en misión, la iglesia está en misión. Cristo sigue operando, estas realidades están ahí presentes, este mensaje de vida está ahí, pero nosotros somos los que comunicamos, los que hablamos la palabra de Dios. Por eso, interesante, dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Nosotros también hablamos las palabras de Dios. Nosotros hablamos y comunicamos el mensaje de Dios, lo que Dios ha realizado. Somos embajadores, representantes de Dios aquí en esta tierra. Y también dice la Escritura que somos colaboradores, sinergos, es decir, colaboramos juntamente con Dios. Es decir, Dios obrando a través de nosotros, Dios hablando a través de nosotros, Dios haciendo a través de cada uno de nosotros. Somos sus hijos. Es la operación de Cristo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Tenemos esta misión de reconciliar todas las cosas con Dios. Donde un hijo de Dios llega, nuestro objetivo es reconciliar todo al diseño. Cuando el reino de Dios llega a tu matrimonio, lo que Dios va a querer hacer es que tu matrimonio se alinee al diseño. Y Dios va a estar trabajando, porque esta obra es una obra de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros solo colaboramos. Nosotros somos instrumentos de Dios en sus manos para lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Él es el que da el crecimiento. Él es el que transforma las vidas como por su espíritu. Y interesante, Dios te llamó para que ejerzas ese poder, esa autoridad de hijo, ese dominio, para que vivas como testigo de la verdad que experimentas desde tu interior y para que comuniques este mensaje a otros. Eres un representante, pero para eso Dios te ha dado su espíritu sin medida. Qué maravilloso, qué maravillosa parte, qué grandioso es lo que Dios ha hecho al hacernos hijos de Dios, al llamarnos hijos, al darnos de su espíritu. Por eso podemos ver también en este pasaje, describiendo Juan el Bautista, el ministerio de Cristo, dice: el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pero Dios mismo le da de su espíritu sin restricción. Mire cómo lo veía Juan el Bautista. O sea, Cristo es operando la vida del Espíritu de Dios en todo lo que hace, sin restricción. Se podía ver a Dios en todo lo que hacía. Y así en nosotros, su espíritu está en mí como lo estuvo en él. Y es también sin ninguna restricción. No venimos a la reunión para que a ver si el espíritu nos llena y salir de aquí y en la semana como que, ay, a ver cómo lo hacemos, pero yo quiero ir el domingo para que el Señor me llene otra vez. El espíritu nunca se fue de ti. El espíritu te lo dio sin restricción, te lo dio Dios. Pero a veces no lo comprendemos.
No nos identificamos con estas realidades que están operantes en nuestra vida. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿No lo sabes? Que Dios hizo una casa espiritual aquí en la tierra, llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde se ejerce un gobierno y autoridad, un diseño de vida, y Él mora en nosotros. Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿es un espíritu diferente o es el mismo que moró en Cristo? El mismo. El que levantó, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Es decir, nota esta palabra. El Espíritu de Dios vive en nosotros y vivificará nuestros cuerpos mortales. Traerá, ahora nota lo siguiente: el reino de Dios no tiene nada que ver con la carne, ¿sí? Es todo en el Espíritu. Ese gobierno comienza desde la vida del Espíritu, pero vivifica nuestra carne, es decir, le da el sentido de vida correcto en todo lo que nosotros hacemos, porque nos ha dado el poder de la vida de su Espíritu. Qué maravilloso. Y termino con esto, el versículo 35, donde se está describiendo el ministerio de Jesús y nos podemos identificar también con Él. Dice que el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Esa es la descripción de lo que Juan el Bautista podía ver en la operación de Cristo. Le ha dado toda la autoridad. Dios ha puesto todo en sus manos para la realización de su propósito. Gracias, David. Entonces, no hay nada que Dios vaya a hacer en la tierra que no sea a través de ti. Dios ha puesto, así como puso en Jesús, en su misión específica de la reconciliación de todas las cosas, hoy como su iglesia nosotros también tenemos una misión y un mensaje. Y no hay nada que Dios vaya a hacer si no es a través de la expresión de Cristo, que eres tú y que soy yo. Si no se ve a Dios, es porque la iglesia no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La única manera como la gente va a ver a Dios, va a conocer el amor de Dios, va a conocer la verdad de Dios, es a través de ti, de cada uno de nosotros. Dios confió todo su propósito a su Hijo, fíjate, sabiendo que Él realizaría, lo haría perfectamente. Él confió en su Hijo, en que iría a la cruz. Y aunque Jesús, estando frente a esta situación, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que sea diferente, pero que se haga tu voluntad. Y se hizo. Él logró, Él compró nuestra redención, Él compró el acceso a todas estas realidades que hemos hablado esta mañana. Nos dio acceso a esto para que podamos disfrutarlo y que podamos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. 1 Corintios 4:1-2 dice: así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que podamos ser fieles administradores de esta verdad que nos fue revelada en Cristo, que ya no está escondida.
pero que tú y yo somos aquellos que la anunciamos, que la modelamos y que para que la gente pueda ver esa operación de Cristo en nosotros. Hoy operamos desde una posición celestial de gobierno y autoridad. Operamos desde la verdad de Dios, a quien conocemos y atestiguamos que es veraz. Hoy operamos con el Espíritu de Cristo que nos fue dado sin ninguna restricción, y operamos aquí sabiendo que Dios nos ha puesto en nuestras manos todo este mensaje y esta verdad para hacer esos baluartes y poder transmitirla a nuestro mundo que lo necesite. Padre, te agradecemos, nos identificamos con lo que somos en Cristo Jesús. Somos tus hijos. Gracias por tu Espíritu que lo confirma. Hoy participamos de la mente de Cristo y podemos operar desde esas realidades, podemos operar desde esa sabiduría, esa multiforme sabiduría. Señor, tenemos acceso a ella, podemos vivirlo en tu autoridad y tu poder. Que podamos cada uno de nosotros, donde quiera que estamos, donde quiera que vamos, ser esos luminares, ser esa iglesia presente, ser tus manos, ser tus obras, Señor. Queremos caminar en esas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en cada una de ellas. Padre, gracias. Queremos ser hallados fieles administradores, porque al que mucho se le da, también mucho se le demanda. Pero sabemos que operamos no en nuestras fuerzas, sino operamos en la potencia de la vida de tu Espíritu en nosotros. Y todo es posible, Señor, para los que vivimos en ti. Caminaremos en esta verdad, en esta realidad. Lo anunciaremos y seremos testimonio, Padre, para que tu nombre sea glorificado y dado a conocer a todos los confines de esta tierra. Te adoramos con todo nuestro ser y te damos gracias. En Cristo nuestro Señor te amamos. Amén y amén. Amén. Gracias.